7 de la mañana, 12 minutos. Son las 7 de la mañana, 12 minutos. Estamos en vivo y en directo a través de Qué Buena 92.1 FM desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Estamos en vivo y en directo por Risaralda TV y en redes sociales también para Colombia y el mundo. Nuestro invitado a esta hora, para que ustedes se comuniquen si quieren también con el 342-1050, sabe que es un teléfono fijo, marca 606-342-1050. Si tienen preguntas para nuestros invitados en las entrevistas, está con nosotros el médico Javier Darío Marulanda Gómez, precandidato a la gobernación de Risaralda. Es sentimiento de todos. Doctor Javier Darío, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo, a todos los risaraldenses que nos escuchan, un placer y de verdad muy agradecido por esta invitación que nos han hecho. Doctor Marulanda, le doy los muy buenos días y la bienvenida al informativo del Eje Cafetero. Usted ha decidido prácticamente por esta época cambiar de profesión, pasar de médico a la política. Yo sé que hace y combina las dos actividades. Pero comencemos contándole a toda nuestra audiencia quién es Javier Darío Marulanda. Doctor Germán Aguirre, muy buenos días, un gusto poder saludarlo, hacía días estábamos por vernos. En este informativo queremos contarles quién es Javier Marulanda. Javier Marulanda es un risaraldense, hijo de dos marselleses. Paisanos suyos de la familia Marulanda y la familia Gómez de Marsella. Viví en Dos Quebradas durante toda mi niñez en el Campestre A. Allí estudié en la Escuela Jesús Maestro y en la Escuela Eduardo Carranza del Campestre A. Y luego mi bachillerato en el INEM Felipe Pérez. Soy egresado de 16 años con un muy buen puntaje IFEX. Ingreso a la Universidad Tecnológica de Pereira, estudio medicina desde los 16 años. Hago medicina y cirugía e ingeniería industrial. Dos carreras simultáneamente. Así que simultáneas, las dos, yo pasaba de una a la otra y las fui llevando hasta donde medicina me lo permitió. Después la práctica médica no le permite a uno regresar a las clases de medicina y de alguna manera las directivas de ese momento me ponen a escoger cuál de las dos voy a terminar. Yo decido terminar medicina, quedo en ingeniería industrial en un semestre ya muy adelante para terminar, y cuando decido regresar ya me tocaba devolverme mucho, y lo que hice fue después hacer alta gerencia, una maestría en administración de empresas, y seguir estudiando temas de administración y dirección y gerencia, pero por fuera ya en ese tema. Y en el área de la parte médica, hice un máster en tratamiento del dolor e intervencionismo en la ciudad de Sevilla, España, y bueno, soy cirujano, soy médico cirujano. Cuando habla del máster de dolor, ¿estamos hablando de prácticamente de enfermedades terminales o no? Qué buena pregunta, Germán. En Colombia, la formación en dolor se llama dolor y cuidado paliativo. Ese cuidado paliativo es para enfermedades terminales. Yo lo hice en España y en España se llama dolor e intervencionismo. Es más para dolores crónicos que no tienen respuesta a los tratamientos convencionales. Entonces, estoy hablando, por ejemplo, de dolor de miembro fantasma, cuando alguien tiene una amputación de una pierna y le duele y no la tiene. O dolor en espalda fallida, es un dolor permanente después de haber sido intervenido muchas veces en la columna vertebral. También nos llegan pacientes, o también veo pacientes que están en fase terminal de cáncer y necesitan tratamientos, ojalá no farmacológicos, sino un poco mínimamente intervencionistas, que le puedan permitir tener un mejor final de vida. Sí. Cuando una persona queda cuadraplégica, por decir algo, tiene tres etapas: la etapa de la negación, la etapa del dolor, que es donde mueren la mayoría de los pacientes, y la de la aceptación, que podemos decir, me dicen por lo menos el 1 o 2%, casos como el del profesor Montoya, por ejemplo, está dentro de ese 1 o 2%. Ahí, por ejemplo, en lo que usted estudió, ¿cómo tratar esa etapa del dolor, que es la definitiva para saber si la persona se muere o sale adelante? Germán, lo acabas de decir muy bien. Cuando una persona queda cuadraplégica, usualmente el mayor problema es el cambio de vida que tiene, y que probablemente se pierdan algunas funciones motoras, es decir, el movimiento y la voluntad para hacer algunos movimientos, pero lo paradójico es que quedan algunas fibras sensitivas de dolor activas. Entonces es paradójico porque no puede uno caminar ni mover sus extremidades, pero siente dolor, porque son vías nerviosas diferentes. Hay que hacer todo por los pacientes que tienen dolor, Fermín.
todo, absolutamente todo, porque hoy tenemos un buen, no solamente arsenal farmacológico, sino que hay unas muy buenas investigaciones que permiten hacer intervenciones a tiempo para evitar que el dolor se cronifique. Cuando el dolor se cronifica, se vuelve memoria, y cuando se vuelve memoria del dolor, a veces sin tener algo que le esté causando dolor, usted lo recuerda, y se le vuelve una cosa que se llama compuerta el dolor permanente. Entonces el dolor no se trata solamente en el sitio donde se está causando, sino que hay que ir a su cerebro. Es como algo hay psicológico. Que ir exacto. Pero es algo psicológico real, porque tendemos a decir, usted está inventando, usted no le duele tanto. Y recuerden que el dolor es subjetivo, hay una escala análoga de dolor, y lo que a mí me puede parecer 8 de dolor, a alguien le puede parecer 5. Las mujeres, por ejemplo, soportan mejor el dolor. Los indígenas soportan mejor el dolor. A mayor grado de formación educativa, menos tolerancia al dolor, no sé por qué. Entre más formación, las personas, la raza blanca tiende a soportar menos el dolor. Entonces el dolor es subjetivo, pero cuando alguien dice me duele, créale que realmente le duele, y su interpretación cerebral del dolor, puede que el dolor para otra persona sea muy pequeño, pero para él le duele bastante y hay que entenderlo. Doctor Manolanda, ahí es como lo que hemos hablado de la parte profesional, la trayectoria profesional. ¿Cómo ha sido su trayectoria en la vida pública, en la parte administrativa y en el sector privado? Germán, yo desde que era estudiante de medicina trabajo en investigación médica, con la Fundación Valle Lilí, he trabajado con varias corporaciones internacionales. Como estudiante de alguna manera tuve esa posibilidad de hacer investigación clínica y me la pagaron siempre desde que era estudiante de medicina, pero necesité hacer el rural. Ese rural, para no irme de Pereira, de las unidades de cuidado intensivo, que era donde yo me movía, afortunadamente y gracias a algunos amigos lo hice en la S Salud Pereira. Yo hice mi rural en Cuba. Entonces estuve en Altagracia, Arabia, Morelia, La Palmilla, los 2.500 lotes, San Joaquín, Caimalito y Puerto Caldas. Era mi ruta, yo necesitaba tener un transporte, afortunadamente lo tenía en ese entonces, y me la pasaba en esas permanentemente y en urgencias de San Joaquín. Ahí hago mi año rural, aprendo el trabajo comunitario, me gusta mucho el trabajo con comunidad. Yo creí que solamente iba a ser un médico muy de urgencias porque me gustaba mucho el intervencionismo, pero ya aprendí ese tema comunitario. Luego tuve la posibilidad en medio de eso, en el 2008, Germán, de conocer al hoy gobernador Víctor Manuel Tamayo. Recuerden que en su primera administración el gobernador le dio leptospirosis. Cuando tenía alrededor, casi se muere. Borde de la muerte. Estuve en la unidad de cuidado intensivo y yo pude hacer parte de ese equipo que ayudó a que en una falla renal muy severa que tenía, pues saliera adelante. Y ahí hicimos clic, ahí nos conocimos. Desde ese entonces, hace 15 años, yo soy su médico. Él me llama para todo, hasta para cosas que yo no sé, pero yo le ayudo a encontrar quién sí lo sabe. Me dice, Javier, yo le tengo confianza, y me llama permanentemente para ese tipo de cosas, y me invitó a ser parte de la Secretaría Departamental de Salud, Germán. Ahí yo no me veía, le digo la verdad, en el 2008, pero no recordaba que tenía formación administrativa, esa formación de ingeniería industrial, de empresario. Yo desde muy joven fui empresario, creé empresas de Preifex, empresas de educación, empresas de hortalizas, desde los 16 y 17 años de recreación, en donde iba entrando, iba creando empresas, y de alguna manera eso me sirvió mucho para tomar decisiones, sobre todo frente a la red de prestación de servicios de salud, a los hospitales, que el departamento tiene 4 hospitales directamente y hace parte de una red de 16 públicos y 25 privados. Entonces, nos fue muy bien, de alguna manera tuvimos muy buen clic, montamos algunos programas sociales que hoy se sostienen, las brigadas de salud, la terapia neural, los centros de recuperación nutricional sí no se sostienen, en Pueblo Rico y Mistrató, que eran muy necesarios. Hoy desafortunadamente se nos mueren los niños, y nos unieron muchas cosas. Le resumo 3 o 4. Terremoto de Haití. Ahorita hablábamos del padre García Herreros. Sí. Yo fui con el padre Diego Jaramillo, el actual director de la Haití en medio del terremoto, a atender en un cordón humanitario que se hizo, y allí aprendí lo que se llama el triage de urgencias, o sea, cuando hay una emergencia tremenda. Luego nos tocó la explosión de Villa Carola aquí en Dos Quebradas, finalizando la administración. Una tragedia impresionante. Me sirvió mucho lo que había aprendido en Haití. Nos tocó la epidemia H1N1 en esa primera administración, epidemia, donde nos fue muy bien y nos preparamos, y 12 años después nos tocó una pandemia mucho más grande, pero ya teníamos algunos elementos y unas herramientas. Las inundaciones de la Virginia, que nos dejaban albergues permanentes. Eso nos unió mucho. Y digámoslo que en el 2011, que él termina su administración, yo cojo por mi lado, él por el de él. Yo me dedico a la empresa privada del 2011 al 2019. Ahí me dedico a las neurociencias, sigo en investigación, hago mi formación en dolor, trabajo con neurocirugía, neurología y neuropediatría en
Parkinson, epilepsia y Alzheimer. Y en eso me dedico, hago parte de varios grupos de investigación y de conciencias, creamos empresas, nos quebramos con la quebrada de Saludcop y Café Salud, volvimos a surgir, hoy las empresas funcionan, son privadas realmente la empresa y las sucursales que tienen, y digamos que políticamente solo salgo cuando él sale a aspirar. En el 2015 salió a aspirar, lo apoyamos, también estabas en la contienda, sí. Perdimos, con todo el honor lo asumimos, yo seguí en la empresa privada, se volvió a enfermar el gobernador. En el 2017 una fístula en la columna vertebral, volvió y me buscó, volvimos y buscamos un médico que lo operara en el exterior, lo trajimos, volvimos a tener una relación de médico-paciente muy buena, y hace 4 años en esta época él decidió volver a aspirar, yo volví a apoyarlo, y en medio de eso uno se empieza a emocionar con el tema político, y me dijo, haga parte del equipo. Pedí 3 cosas: alta complejidad, materno-infantil y un centro de atención en drogadicción, pero no sabíamos que nos iba a tocar una pandemia. Quedaron proyectados, quedaron muy organizados, quedaron incluso con recursos, los seguimos palancando, pero 2 años de pandemia y 1 de estallido social fueron difíciles para concretar esos Toda proyectos. esa trayectoria profesional en la medicina, en el gobierno departamental, en esas 2 etapas de secretario de salud, lo ponen a tomar la decisión de aspirar a la gobernación de Risaralda. Para nadie es desconocido que usted es el candidato del gobernador Víctor Manuel Tamayo. Usted lo está confirmando con todo lo que les ha unido, con todo el trabajo que han venido haciendo. El gobernador obviamente pues no puede hacer política, pero su eslogan, Sentimiento de Todas, dice que usted es la continuidad de ese proyecto de gobierno que él ha venido trazando tanto en su primera como en segunda administración. ¿Cómo ha sido esa receptividad en los 14 municipios del departamento de ese trabajo y de ese legado que usted ha venido teniendo al lado del gobernador Víctor Manuel Tamayo? Germán, muy buena, muy buena. El gobernador Víctor Manuel Tamayo se le quiere, se le reconoce en los municipios, en todos los municipios del departamento como un hombre que ha cumplido lo que ha prometido. Víctor Manuel es un hombre, y yo me declaro tamayista, yo lo tengo que decir de frente, y le cuento, la primera administración yo no estaba muy convencido de muchas cosas. Yo recuerdo cuando él me decía, Javier, hagamos brigadas de salud, y yo le decía, pero ¿por qué si hay puestos de salud? Ya hoy no tenemos puestos de salud, Germán, tenemos que recuperar muchos de ellos. 2 Quebradas todavía funciona con algunos puestos de salud, pero hay algunas partes de nuestro departamento que no existen esos puestos de salud donde hicimos los rurales, y hay que recuperarlos. Él me decía, por ejemplo, hay que darle alimento a las personas, porque si usted los formula, Javier, y no comen, pues no van a tomar las pastillas y el tratamiento. Y es verdad, yo de él reconozco 3 cosas muy importantes. Primero, que su carisma de atender a las personas en estado de pobreza y de tratar de cerrar esa brecha es absolutamente transparente y diáfano. Es decir, es un hombre que deja de ir a una reunión a Bogotá por irse a atender una necesidad que hay en Pueblo Rico. El Mistrato él delega, pero su prioridad son las personas más vulnerables. Y eso es sentido, eso no es, no señor, no es improvisado, no le tienen que decir, es más, se le enoja a usted si usted le dice, eso es natural, o sea, es un tema. Él me dijo una vez, y yo voy a confesar acá, yo estoy autorizado para decir eso, que él hubiese querido ser o sacerdote o médico, sí. Y él trata de hacer eso. Yo le digo, usted parece confesando a todo el mundo y quiere atender a todo el mundo, quiere salvarle la camándula. No la deja. Ese es un tema. El segundo es que aprendí de él que sí hay personas que necesitan más que otras, y sobre todo en momentos muy coyunturales. Vivimos de emergencia en emergencia, y ahí es importante tener hombres y mujeres dispuestas a levantarse a la hora que sea, dispuestas a sacrificar muchas cosas personales por atender, por servir. El poder es para servir, Germán, y eso yo lo he aprendido del gobernador. Hay Víctor 2 temas Manuel. que quiero aprovecharlo, porque lo quiero invitar, ojalá semana de por medio, para que esté con nosotros hablando. Muchas gracias. Puntualmente de cada uno de esos proyectos que tiene en mente y que hay que trabajar por el sector rural, por los municipios, por el campo de la educación, por el campo del deporte, la recreación, el tema de la movilidad, el tema del desarrollo agropecuario. Bueno, son tantos temas de los que se tiene que ocupar un gobernador. Pero hablemos de 2 temas que creo que son muy importantes, inherentes a la salud. Realmente son 2 temas. El tema de la terapia neural, que lo profundicemos un poquito porque ustedes han venido mostrando resultados al respecto. Y lo segundo es su opinión sobre la reforma a la salud, que ya surtió su primer trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Pues ya fue votada esta iniciativa, pasará ahora a plenaria, y usted
pues tiene un conocimiento como profesional de la salud, pero también como administrador de la salud, que es lo que ha venido haciendo en los últimos años. Con respecto a la terapia neural, ¿cuántas personas cree que se han beneficiado con este programa del gobernador Tamayo, el que usted le ha venido acompañando durante estos años, y para qué sirve esa terapia neural? Germán, el número exacto no lo sé, pero creo que debe estar alrededor de unas 80.000 personas, más o menos, beneficiadas de la terapia neural. ¿Qué es la terapia neural? Que tenemos que aclarar que no es una vacuna ni tampoco es células madre. A veces se confunde en el ambiente. La terapia neural es un medicamento anestésico, una procaína, digámoslo, muy diluida, algunas veces mezclada con medicina de la gel o medicina muy natural que se utiliza en el occidente de nuestro planeta, muy en Alemania, muy en China, muy en los países de Asia, probada, es una terapia alternativa muy probada. En Colombia se están estudiando estas terapias alternativas para poder recibirlas. Mi formación en España era con las dos medicinas, con una medicina tradicional en medicamentos y con una medicina muy natural de este tipo. Recuerden que los medicamentos vienen de las plantas, vienen de ahí. Nosotros para el tema del dolor, y no queremos caer en una crisis como la que está cayendo en Estados Unidos de opio, de morfina, ustedes saben, derivados de la morfina son la mayoría de los medicamentos que utilizamos y producen algo que es muy complejo que se llama adicción. Y es que usted siempre necesita una dosis más alta y constante para poder alcanzar el control del dolor. ¿En qué consiste esta terapia neural? En colocar intradérmica, porque es intradérmica realmente, una dosis muy pequeña de esta sustancia anestésica local que lo que produce realmente es un reseteo de las células del cuerpo. Perdóneme en el término, yo utilizo un término médico para no hablar de una despolarización, sino de un reseteo. Es como cuando usted no le está funcionando muy bien el televisor, usted lo apaga y vuelve y lo prende. O el celular. El celular se le bloqueó, usted lo apaga y vuelve y lo prende, lo reinicia. Entonces, ¿qué hace? Esta sustancia tiene sodio, potasio, tiene algunos elementos, entra a las células del cuerpo y lo que hace es que las células del cuerpo vuelven y se despolarizan, generan nuevamente anticuerpos, generan una mejor inmunidad. Y el cuerpo como que él mismo responde frente a las enfermedades. No es curatoria para todo. Yo tengo que decirles, a mí se me acercan personas con epilepsia y me dicen, desde que me ponen la terapia neural, yo no volví a convulsionar tanto. Y yo les tengo que creer, porque a uno no le van a inventar eso. Pero no pueden dejar de tomar los medicamentos. Lo que hace es que potencia el efecto de los medicamentos y de las demás terapias en el cuerpo porque el organismo se prepara mejor. Es como cuando usted se purga o como cuando usted hace una desintoxicación del hígado o del sistema digestivo. El cuerpo lo recibe mejor. Ahora bien, en dolor funciona muy bien. ¿Por qué? Porque ella circula por todo el cuerpo y como es un anestésico local, va a los puntos de dolor, a los puntos gatillos de dolor y los mejora. Entonces la sensación de mejorarse es mucho. Y les voy a contar una cosa, los médicos lo sabemos, el 80% de muchas de las enfermedades tienen un componente psicosomático, es decir, hay un elemento, y no es que nos lo estemos inventando, pero hay un elemento psicológico y depresivo que acompaña la enfermedad. El hecho de estar recibiendo una terapia que a muchos les ha servido se vuelve ganadora, y no produce efectos. Solo hay tres tipos de pacientes que se excluyen. ¿Usted se ha aplicado la terapia neural? Sí, me he aplicado la terapia neural y me funciona. Me imagino el efecto, se acostó de secretario de salud y se reinició como candidato a la gobernación. Ojalá fuera tan sencillo, Germán. Ojalá fuera tan sencillo. El efecto positivo. Hablemos de la reforma a la salud. Germán, 3 cosas de la reforma. Miren, a mí me invitaron en febrero a la Comisión Séptima de una manera muy informal a varios exsecretarios de salud, no sé por qué. Nos invitaron a que revisáramos el texto antes de que empezara todas estas modificaciones. La Comisión Séptima, la doctora Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima, y varios médicos, congresistas, tuvimos la posibilidad, Caleña, estaba la doctora Dilian Francisca, estaba el presidente del Congreso en ese entonces, el doctor Roy Barreras, están varios médicos. Y nos invitaron a varios médicos, exsecretarios de salud, que de alguna manera teníamos un reconocimiento para que expusiéramos nuestro punto de vista, solamente, así como las agremiaciones y a muchos más. En él hablábamos de 3 cosas fundamentales, Germán, y a toda la mesa de trabajo de los risaraldenses. Miren, si nosotros logramos una reforma que entregue los medicamentos completos, una reforma que cuando no es una urgencia usted el médico general lo vea en el primer mes, como dice la norma, y el médico especialista lo vea en el segundo o máximo en los 90 primeros días, como dice la norma, y se le hagan los exámenes y los procedimientos quirúrgicos no pasen de 3 meses, ya.
es ganadora. Estamos salvados. Estamos salvados. Es que las personas, y a mí me dicen, pero es que usted es médico y ha sido secretario. Sí, pero yo también soy paciente. Yo voy ahorita por unos exámenes, vengo en ayunas. A mí también, yo también me enfermo y también tengo que hacer colas y tengo mamá, hijos, y sufren lo mismo. Créanme que yo no soy capaz de llamar a todo el mundo para saltarme las filas. Lo hago hasta a veces por pacientes urgentes. Pero todos necesitamos eso, necesitamos que nos resuelvan con exámenes, que nos resuelvan con medicamentos completos, con atención a tiempo. ¿Y qué es lo que pasa ahí, Germán, que usted muy bien lo conoce y yo sé que todos lo conocemos? Que es que traemos una carga de enfermedad muy grande. Primero, se han liquidado múltiples EPS y se han liquidado no por buenas y han dejado enfermos y falta de resolver enfermedades a muchos pacientes que las han asumido otros. Segundo, vino una pandemia y la pandemia nos hizo guardar, y yo fui parte de esas decisiones, y nos creció cáncer, enfermedad mental y enfermedades crónicas. Entonces hoy la reforma debe enfocarse en las personas. ¿Cómo le resuelvo yo a las personas? Tiene cosas buenas. Los centros de atención primaria en salud a mí me parecen muy buenos. Claro, me parece importantísimo volver a la comunidad, estar cerca y atenderlos. Muy alejados. Muy alejados, eso me parece muy bueno. Tiene cosas buenas. Mandar el recurso directamente al prestador de servicios de salud, sea público o privado, sin pasar por un intermediario, me parece muy bueno. Porque hoy 100 pesos que se le envían a una EPS, ella tiene derecho a 10 de administración y se queda con los otros 90 y jinetea. Perdónenme que lo diga. Sí, jinetea con los 90 pesos y los paga a veces, otras veces no, los demora. No, dele los 10 pesos de administración porque necesitamos quien administre, eso sí es verdad, claro. Y quien administre el riesgo. Y los 90 gírelos directamente a las instituciones que prestaron el servicio de salud. Lo que me preocupa, Germán, es que la reforma centralice el sistema de salud en Bogotá. Porque es muy manejado desde Bogotá. Es muy difícil. Sí. Si desde aquí somos, cuando desapareció Medimás, que a mí me tocó también, y Comeva el año pasado, fueron 260,000 personas en Risaralda. Yo no lo podía creer. 1 de cada 4 personas en Risaralda era de Medimás. Y veníamos desde hacía mucho tiempo diciendo que no funcionaba bien y que se iba a liquidar. Pero así fue. Y eso nos generó un caos tremendo. Sobrecargamos las que venían funcionando bien. Y hoy funcionan medio. Yo no me imagino desapareciéndolas el resto y centrándolas en 1 o 2. Creo que ahí no estamos preparados. Y por eso es que pedimos que haya un proceso progresivo y organizado de transformación del sistema de salud. Hay que reformarlo, hay que reformar algunas cosas administrativas, financieras y de funcionamiento. Pero yo creo que el sistema como tal es un sistema que funciona, que está bien diseñado, que atiende a las personas. Hay que hacer un plan de choque para esa carga de enfermedad que tenemos por la desaparición de las EPS y lo que nos dejó la pandemia. Bueno, tenemos aquí en redes sociales Álvaro Ruiz, dice buenos días, Mariluz Trejos, gobernador de Sentimiento de Todos, Flor de Vida, Dos Quebradas, sin dudarlo es el mejor candidato a la gobernación. Marisol Avendaño Pacheco, buenos días, doctor Javier Marulanda, son comentarios pues a través de redes sociales. Gracias. Doctor Marulanda, le queremos dar las gracias por estar con nosotros en el informativo. Son tantos temas los que queremos abordar, repito, pues vamos a tenerlo en otras oportunidades para que vamos comenzando a abordar cada uno de esos temas que supongo usted está construyendo en su programa de gobierno. Pero una última pregunta, ¿usted va hasta el final en esta candidatura a la gobernación o en los mentiros políticos se dice que puede llegar a sumarse a otra campaña? Germán, en todas partes dicen que Javier se baja y se le une a todos. Yo no entiendo, Javier es el socio de todos. Eso me gusta porque quiere decir que una cosa importante tiene Javier Marulanda dentro de sus propuestas y dentro de su candidatura. Hay interés. Sí, ninguno dice que se baje, que ese señor es muy malo. No, todo el mundo quiere. Yo tengo un programa hasta el 29 de octubre. Tengo un cronograma hasta el 29 de octubre. Tengo un equipo de trabajo que me acompaña. Hemos estado elaborando un programa de gobierno y tenemos un calendario, por así decirlo, hasta ese 29 de octubre. Yo he sido muy claro y he dicho, hay 2 razones que me harían a mí desistir no más de esta candidatura. Una, Dios. Sí. Yo soy un hombre creyente que ha pasado por momentos difíciles también, he estado varias veces muy cerca de la muerte y con Dios tengo un trato muy claro de hasta donde usted me lo permita. Esa es una. Y 2, los risaraldenses. Pero hoy los risaraldenses me dicen con 94,000 firmas, que son las que llevamos, que les gusta, que puedo ser una buena opción, que quieren escuchar, que me quieren ver en la baraja, y entonces eso me motiva cada vez más a seguir. Recuerden que yo voy por un equipo, por un grupo significativo de firmas que se llama Sentimiento de Todos. A mí me apoyan estudiantes, porque yo he sido profesor, a mí me apoya el sector salud, el sector empresarial, también equipos políticos, porque esto se hace con equipos políticos. Pero hemos venido construyendo
generando primero ese sentimiento de todos y ese equipo significativo de ciudadanos, y estamos ya en la tarea, sí, de hacer las sociedades, no solamente con los equipos científicos o con los equipos universitarios o con los equipos empresariales, sino con la comunidad. A mí me está apoyando mucho la comunidad. Yo llevo 6, 7 meses recorriendo los líderes, recorriendo las juntas de acción comunal, recorriendo los barrios, y en eso de pronto muchas veces dice, pero es que no lo vemos. Claro, porque estoy metido allá, en los municipios, estoy metido en cada una de las comunidades escuchando qué necesitan y preguntándoles, ¿a ustedes les interesa, les gusta, les suena que 4 años haya un médico, gerente, administrador al frente de este departamento, de esta empresa que se llama Risaralda? Y hemos encontrado una muy buena respuesta. Mi propuesta es hacer de esta administración una administración de las personas y de la gente. Bueno, el doctor Javier Darío Marulanda Gómez, precandidato a la gobernación de Risaralda, sentimiento de todos, pues gracias por madrugar al informativo del Eje Cafetero. A ustedes muchas gracias por invitarme a este informativo, que Dios los bendiga, 1000 gracias por este espacio, y bueno, aquí estaré contándoles no solamente de temas de salud, sino hay unos temas bien importantes que hemos venido revisando y hemos venido encontrando, que creemos que son causa de muchas de las enfermedades, permítame que lo diga de esa manera, que hoy nuestro departamento tiene. Hoy sabemos qué le duele a Risaralda, Germán, sabemos cuando respira con dificultades y conocemos de primera mano qué le está causando enfermedad a Risaralda. No tenemos las soluciones a todos, pero tenemos unas propuestas que... Pero hay el tratamiento. Pero hay tratamiento, claro que hay tratamiento y a tiempo, porque tenemos un muy buen paciente. Son las 7 de la mañana.